Dios le bendiga, me da mucho gusto estar una vez más con usted a través de este canal, que si le gusta, pues le pido lo comparta, le dé me gusta, se suscriba para poder para seguir subiendo clases de la palabra de Dios. Así que yo le invito para que lo haga y hoy vamos a disponernos a disfrutar de otra clase, por supuesto, basada en la palabra de Dios. Y seguimos con la serie El campo de batalla de la mente. Hoy vamos a la lección número 6. Hemos estado hablando desde la clase anterior, desde la número 5, de lo que es una mentalidad desértica. Y ahorita le vamos a hacer un poquito de recuento de lo que hemos hablado la semana pasada y esta de lo que es mentalidad desértica. Hoy vamos a ver otro de los conceptos, de los conceptos que se tiene cuando nosotros tenemos, valga la redundancia, una mentalidad desértica. Es que alguien lo haga por mí, no quiero asumir mi responsabilidad. En pocas palabras, vamos a hablar de la irresponsabilidad y de la responsabilidad, usted y yo. Vamos a pedirle a Dios que Él haga lo que tenga que hacer a través de su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias porque nos da la oportunidad de volver otra vez a estar, Señor, escuchando de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo en nuestros corazones, nos revele la palabra tuya, Señor, a nuestras vidas, para nuestras necesidades de cada una de las personas que estemos viendo esta clase, que estemos compartiendo esta clase, Señor. Guárdanos en el hueco de tu santa mano. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que nos das, porque las pruebas, Señor, que sufrimos o que vivimos, Señor, en este mundo son para bien de los que te amamos, de los que hemos decidido seguirte, de los que somos tus hijos, Padre. Unge mis labios, que no sean mis palabras, que no sea mi carne, Señor, la que hable, que sea únicamente exponga yo de tu palabra. Esto lo pido en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces estamos viendo, les digo que es mentalidad desértica con el concepto que alguien lo haga por mí, no quiero asumir mi responsabilidad. A menudo, pues pensamos que la responsabilidad se define como nuestra reacción a la capacidad de Dios. Ser responsable es reaccionar a las oportunidades que Dios ha puesto frente a nosotros. ¿Y qué es la definición de responsabilidad? Es la habilidad que nosotros empezamos a demostrar para resolver, es esa habilidad que tenemos para llevar a cabo nuestras obligaciones. Eso es responsabilidad, es esa habilidad que Dios nos dio para cumplir con nuestras obligaciones. Y la responsabilidad, empieza por el carácter. Por supuesto que cuando usted y yo decidimos ser responsables, adquirimos compromisos. Entonces, se requiere de compromisos. Así que bueno, estaremos hablando de la responsabilidad. Dios le dio una responsabilidad a Abraham. Abraham le dijo que saliera de su tierra y de su parentela porque lo llevaría a una tierra prometida. Sin embargo, el padre de Abraham, bueno, pues él se le presentó también la oportunidad juntamente con su hijo de ir a Canaán, pero en lugar de ir hasta el final con el Señor, él decidió detenerse y se asentó en un lugar llamado Harán, muy próximo ahí de donde ellos vivían, en Ur de los Caldeos. Esto lo podemos ver en Génesis 11:31. Si nosotros hacemos un poquito de análisis de la palabra de Dios ahí en Génesis 11:31, nos podemos dar cuenta que Dios no le habló directamente al padre de Abraham, le habló a Abraham. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 11, versículo 31. Dice la palabra de Dios, bueno, aquí lo vamos a leer, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Estamos aquí viendo muy claramente cómo este hombre llamado Taré, padre de Abraham, fue el que asumió la responsabilidad de un llamamiento, de una responsabilidad que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Le dijo que lo llamaría a Abraham padre de multitudes, que lo llevaría a una tierra prometida.
Y bueno, nosotros podemos aquí ver claramente cómo a veces nosotros los padres o casi siempre queremos hacer pues nuestra voluntad y dejamos a un lado a nuestros hijos, quitándoles responsabilidades y haciéndolos hasta cierto punto irresponsables. El hecho de que Taré haya tomado la rienda de este llamamiento que no era para él, eh, fue un problema porque este señor dejó a medias o apenas iniciando la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le dijo a Abraham que Dios le dijo que lo llevaría a una tierra prometida, a un lugar que Dios ya sabía dónde era. Sin embargo, su padre lo detuvo en Harán y allí vivieron hasta que el Señor se murió. Entonces, muchas veces nosotros por no obedecer a Dios, no podemos cumplir las promesas que Dios tiene para nosotros en el momento y hora que Él ya lo tiene destinado, Dios. El padre de Abraham fue, hasta cierto punto, fue un obstáculo para que Abraham continuara con ese camino que Dios ya le había determinado a Abraham. Y es que este señor, a lo mejor, que es lo más probable, vivía en un patriarcado, él es el que llevaba la voz cantante, aun y cuando sus hijos ya eran adultos, como el caso de Abraham. Y a lo mejor él dijo, bueno, pues si Abraham me está diciendo que vayamos a una tierra prometida, pues yo voy a tomar el control, yo voy a asumir la responsabilidad de esta familia que vamos a salir, pero vamos a llegar primero a donde yo quiero. O sea, el Señor estaba imponiendo sus reglas y allí se detuvo. O sea, Abraham, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo se estuvo allí en esta tierra. A lo mejor si le leemos un poquito más, nos daremos cuenta cuántos años vivió allí en Harán, pero no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. Dios quería que este hombre Abraham siguiera el camino, que se moviera rumbo a esa tierra que le había prometido. Es fácil nosotros entusiasmarnos cuando Dios nos habla por primera vez y nos ofrece una oportunidad de hacer algo, pero como Taré, bueno, pues muchas veces no terminamos lo que empezamos porque al comprender el esfuerzo que implica pasar el proceso, el desánimo muchas veces a usted y a mí nos gana. La palabra nos habla claramente en Hebreos capítulo 12 sobre la carrera que tenemos todos los seres humanos aquí, porque todos nos dio Dios una medida de fe, pero es un músculo la fe que tenemos que desarrollar. Toda carrera que usted y yo emprendamos conlleva esfuerzo, dedicación y por supuesto disciplina. Y no podremos nosotros avanzar en nuestro caminar con Dios si no estamos dispuestos a asumir nuestra propia responsabilidad. Y le digo porque la responsabilidad no personal no puede delegarse. Aquí vamos a ver una historia, la voy a resumir en Éxodo 32, versículos 30 y 32. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Aquí estamos viendo claramente que Moisés estaba tomando la responsabilidad de todo el pueblo. Él estaba hablando con Dios, él estaba pidiéndole perdón, él estaba arrepentido por lo que había hecho el pueblo y él estaba buscando precisamente el perdón de Dios, pero hasta cierto punto Moisés les estaba quitando la responsabilidad que ellos también tenían. Y como lo hemos visto, Moisés es un prototipo de lo que Jesús hace con nosotros, nada más que ahora con una gran diferencia. Estamos en un tiempo muy importante que es el tiempo de la gracia. Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario para usted y para mí, pero esto no nos exime de nuestras propias responsabilidades. Claro que tenemos una gran bendición, un regalo maravilloso, pero también nos invita a ser personas responsables. Los israelitas habían ofendido gravemente a Dios porque se hicieron un becerro de oro
y no quisieron asumir su responsabilidad alguna. ¿Por qué? Porque Moisés ya los tenía acostumbrados hasta cierto punto que oraba por ellos. Incluso se arrepentía por ellos cuando estos se metían en problemas. Y podemos verlo en Éxodo 32, versículos del 1 al 14. En pocas palabras, Moisés estaba actuando como muchos de nosotros como padres, con tal de que nuestros muchachitos no sufran, que no les vaya mal, aunque ya estén viejos, etcétera, etcétera, les quitamos responsabilidades que ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Esa es una de las funciones principales de un padre, es enseñar a su hijo a aceptar responsabilidades, porque Dios desea enseñar lo mismo a nosotros que somos sus hijos. De este modo de pensar perezoso que tenían los israelitas fue una de las cosas que los mantuvieron cautivos durante 40 años en el desierto, porque eran perezosos. A ellos les encantaba ver de lejecitos que Moisés subiera al monte a tener ese encuentro personal, a orar con Dios, y ellos hasta le decían, no, pues tú dile o tú ve, ¿sí me explico? Y ya estaban, ellos no asumían ninguna responsabilidad. Ellos se rebelaban, murmuraban, cometían pecados y pues no se arrepentían, porque el que se arrepentía, y usted puede leer toda la historia, el que se arrepentía era Moisés. Y eso pues está muy mal, eso está muy mal porque nosotros tenemos que ver que hasta los mismos animales saben cumplir sus ciclos de tiempo. Hasta no podemos decir que son responsables porque no son seres con razonamiento, pero sin embargo, bueno, tenemos grandes ejemplos, ¿verdad? Como en Proverbios 6, versículos 6 al 11, nos enseña el ejemplo de la hormiga que sin tener supervisor ni capataz, provee para sí misma y su familia. O sea, nosotros tenemos que entregar al Señor nuestra obediencia y estudiar y hacer lo que Él enseña en su palabra y la dedicación que debemos de tener buscando todos los días su presencia y dirección. No solo traerá bendición a nuestras vidas, sino también para nuestra familia. También nuestra familia, nuestros hijos alcanzarán la gracia por el fruto que abundará en cada una de nosotras. De verdad, la gente que espera que alguien lo empuje, jamás hará algo grande. Tenemos tú y yo que hacer lo correcto, adquirir responsabilidades. Debemos de hacer las cosas para Dios sabiendo que Él todo, absolutamente todo lo ve. Nuestra recompensa vendrá de Él si nosotros persistimos en hacer lo que Él nos ha pedido. Cuando Dios le dijo a Josué que Moisés había muerto y que él había de tomar el lugar y conducir al pueblo a través del Jordán hasta la tierra prometida, ¿eso qué significó? Significó una gran responsabilidad para Josué. Lo mismo sucede hoy en nuestros días con nosotros. Cuando Dios nos llama a tomar una herencia espiritual, Él nos redimió, nos perdonó y nos ha dado maravillosas promesas para que vivamos una vida conforme a sus propósitos. Pero es necesario asumir nuestra responsabilidad de qué? De caminar en su voluntad para que podamos experimentarla, ¿verdad? Un pensamiento común que intenta justificar esta falta de responsabilidad nuestra es creer que vivir una vida de obediencia a Dios es demasiado difícil. ¿Verdad que muchas veces lo hemos dicho? No, es que es muy difícil agradar a Dios, todos pecamos, todos somos defectuosos. Sí, sí es cierto. Todos pecamos, todos somos defectuosos, pero esto no es más que un engaño, el engaño del enemigo que busca que nos demos por vencidos antes de tiempo. Y de esta manera permanezcamos como en el desierto, con una mentalidad desértica, así como los israelitas. Cuidado con eso. Deuteronomio 30:11 dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. Así que no es verdad de que, ay, no, qué difícil es obedecer a Dios. No, no es difícil.
porque Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que obre en nosotros de una manera poderosa, ayudándonos a cumplir todo lo que Dios nos ha ordenado. Y lo dice claramente en Juan 14:16, que es su santa palabra. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Tenemos esa poderosísima ayuda, la del Espíritu Santo, que nos llena de poder, nos capacita con una gracia divina para vivir en los propósitos de nuestro Dios. Bueno, las cosas, ¿por qué se vuelven difíciles según nosotros? Bueno, cuando tratamos de hacerla independientemente. O sea, queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas. Si todo fuera fácil en la vida, pues no necesitaríamos el poder del Espíritu Santo, usted y yo, para ayudarnos, ¿verdad? La Biblia se refiere a Él, al Espíritu Santo, como ayudador. Él está con nosotros y en nosotros todo el tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos y capacitarnos. Segunda de Corintios 12, versículo 9, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, en la Reina Valera, en la traducción de la Biblia, dice, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que ahora pues vamos a jactarnos usted y yo de nuestras debilidades, ¿verdad? Para que el poder de Dios actúe a través de mí. No tenemos nosotros por qué vivir en una lucha constante para tener la fuerza que necesitamos. Claro que no. Si Dios ha pedido que hagas algo, no retrocedas solo porque es difícil. Cuando la situación se vuelva más complicada, te recomiendo que pases más tiempo con Él, con Dios. Apóyate más en Él y recibe mayor gracia de Él. En Hebreos 4, versículo 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Así recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Eso tenemos nosotros que hacer. Bueno, aunque algunas veces Dios nos conduzca por el camino difícil porque desea obrar en nuestros corazones. ¿Cómo podríamos usted y yo confiar en Dios si todo en nuestra vida fuera bien fácil y pudiéramos resolver las cosas en nuestras fuerzas? Bueno, pues no tendríamos necesidad de Dios. Sin embargo, Dios guió al pueblo de Israel por el camino largo y difícil porque se negaban a rendirse a su señorío. Él tuvo que obrar en ellos a fin de prepararlos para las batallas que tendrían al entrar a la tierra prometida, porque acuérdese que esto quiero que quede muy claro. El pueblo de Israel se iba a enfrentar a enemigos, despojarlos de los lugares donde estaban asentados, porque esa tierra era de ellos. Dios ya se las había prometido, pero había que hacer un esfuerzo para sacar a esos enemigos que allí vivían. Entonces Dios los estaba preparando a través de ese desierto. Él estaba trabajando en su carácter, en sus emociones, en su voluntad, en todo estaba obrando. Por eso usted y yo, cuando tenemos esas pruebas tan difíciles que les llamamos aquí en este mundo problemas, tenemos que preguntarle a Dios en la oración, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres tú, Padre mío, que yo aprenda de esta situación? Que la siento yo, que se me ha extendido, Señor. Ya es mucho el tiempo, pero yo sé, Señor, que algo todavía me falta por ver, por aprender de esta prueba que estoy viviendo. Porque tú me estás, Padre, entrenando, me estás habilitando para algún día poder enfrentarme a mis enemigos y poder despojarlos del territorio que a mí me pertenece. ¿Y sabes cuál es el territorio que a ti y a mí nos pertenece? Bueno, primeramente nuestra propia vida, pero también
cuando vienen los problemas con los seres que tanto amamos como son nuestros hijos, ¿verdad? Que tenemos esos enfrentamientos difíciles y no precisamente con ellos, sino con lo que ellos traen, con lo que ellos se están enfrentando. Nosotros tenemos esos encuentros sobrenaturales con esas entidades, como dijo Pablo el apóstol en Efesios 6, versículos 10 en adelante, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra una jerarquía satánica. Y nuestros hijos muchas veces son usados por el enemigo de nuestras vidas para, para que nos entrenen en este mundo, en este campo de batalla. El Señor estaba preparando al pueblo de Israel porque se iban a enfrentar no solos, claro que no, a filisteos, amonitas, moabitas, tribus demasiado perversas y demasiado crueles que estaban en su lugar. Según ellos era de ellos, pero no. Dios ya había definido de quiénes era esa tierra, los legítimos dueños. Es como ahora, ¿verdad? Cuando usted y yo hemos visto, sobre todo en las noticias, cuando hay gente, por lo que sea, por necesidad, por X, Y o Z, van y se meten a casas abandonadas y las empiezan a condicionar para vivir en ellas. Por supuesto que va a llegar el día en que llega el dueño o la dueña y con todo el derecho del mundo, ¿qué es lo que hacen? Pues llevan hasta la policía, ¿verdad? Porque con la ley en la mano te pueden correr, te pueden echar de ese lugar porque no es tuyo. Así llegaron los enemigos, los pueblos, esos enemigos bárbaros, a establecerse en la tierra prometida que Dios ya le había dado, ya desde antes, porque Él es el dueño de todo Dios y en la eternidad donde Él vive, ¿verdad? En su corazón ya estaba que esa tierra ya tenía dueños de los israelitas. Pero no iba a ser tan fácil, tenían que rescatarla. Y ese es un aprendizaje muy bueno. Usted y yo queremos y amamos mucho a nuestros hijos, eso no me cabe ni la menor duda. Y cuando ellos están atravesando una situación difícil y que usted está enterada de esas situaciones extremas, difíciles, pues usted a veces no sabe cómo, ¿verdad? O mejor dicho, casi no siempre sabemos cómo enfrentar esas batallas juntamente con nuestros hijos o decirles, yo lo único que pienso ahora, busca de Dios. Él es el único que te puede sacar de esta situación y yo te estaré apoyando en oración, ¿verdad? Dios nunca nos dará más de lo que podamos soportar y su gracia siempre estará a nuestra disposición para ayudarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar la victoria. Nuestro camino en la vida se vuelve duro solo cuando usted y yo elegimos alejarnos de él. Algunas personas piensan esto de llegar a la tierra prometida, dicen, no, pues ya se me van a acabar mis batallas, pero no, no es así. Si leemos los relatos de lo que sucedió después de que cruzaron el río Jordán y tomaron posesión de la tierra, veremos que pues libraron una batalla tras otra, seguían librando batallas, pero siempre ganaron a todas las batallas que libraron con la fuerza de Dios y bajo su dirección. Y a lo mejor usted y yo podemos leer como en el libro de Josué, que en Jai perdieron una batalla, no perdieron la guerra, perdieron una batalla. ¿Por qué fue? ¿Por qué perdieron? Porque sí, no todo es ganaron, ganaron, ganaron. ¿Por qué perdieron esa batalla? Está en el libro de Josué. Perdieron una batalla en un lugar pequeño llamado Jai. O sea, se habían enfrentado con enemigos mayores y Dios les había dado la victoria. Pero aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Si usted se va cuidadosamente a leer el libro de Josué, se dará cuenta que entre el pueblo de Israel había un ladrón, alguien que quiso engañar a Dios. Cuando Dios fue de así preciso y dijo, no toquen nada del anatema, o sea, no toquen nada de los enemigos, porque cuando Dios les indicaba que tomaran los animales para sacrificio, para honrar a Dios,
los animales de los enemigos ya terminados, bueno, eran instrucciones de Dios, pero cuando Dios les daba la instrucción precisa, no toquen nada, era nada. Y este hombre que está en el libro de Josué, se le ocurrió la brillante idea, entre comillas, de desobedecer a Dios. ¿Qué hizo? Bueno, tomó bienes del anatema, o sea, de los enemigos, ¿y qué cree que hizo? Bueno, los escondió en su tienda, o sea, en su casita. Fue y los escondió y por supuesto le abrió una puerta al enemigo, ¿verdad? Haga de cuenta que empezaron allí a perder y Josué estaba muy extrañado. Álgame, pero si Dios prometió, ¿verdad? De que él estaría conmigo y que no temiera ni desmayara porque pues el Señor estaría conmigo y bla, 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 y ahora qué es lo que está ocurriendo. Entonces, allí él empezó a buscar el motivo por el cual Dios no los estaba favoreciendo en esta batalla. Estoy buscando en la Biblia de acá. Estoy buscándole para darle lectura ahí en el libro de Josué. Aquí, en Josué 7, ¿verdad? Las consecuencias de ese pecado. Dice, pero los israelitas cometieron un gran delito con lo consagrado al exterminio. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo de lo consagrado y el Señor Dios Todopoderoso se encolerizó contra los israelitas. Josué mandó unos hombres desde Jericó hasta Jai, que está junto a Bechabén, al oriente de Betel, con este encargo. Vayan y exploren la comarca. Los hombres fueron y exploraron. Cuando regresaron dijeron a Josué que suba todo el pueblo para atacar Jai. Basta con que vayan 2 o 3 mil guerreros, no molestes a todo el pueblo haciendo que suban. O sea, se le hacía fácil, porque era fácil de terminar, era un poblado pequeño, con poca gente, y pues iban con toda la confianza del mundo. Y subieron unos 3,000 guerreros, pero tuvieron que huir ante los hombres de Jai, que mataron a unos 36 israelitas y persiguieron a todos los demás hasta las puertas de la ciudad, hasta Sebarín, batiéndolos en la bajada. Entonces el pueblo de Israel se desalentó y se sintió desfallecer. Dije, bueno, ay Señor mi Dios, ¿por qué nos has hecho cruzar el Jordán a este pueblo? ¿Acaso lo has hecho para entregarnos en manos de los amorreos y que acaben con nosotros? O sea, estaban reclamándole a Dios por este fracaso. Pero el Señor le respondió a Josué, las oraciones siempre son respondidas. Levántate, vamos, le dice el Señor a Josué. ¿Por qué permaneces allí postrado en tierra? Israel ha pecado, ha violado la alianza que yo había establecido para ellos y se han quedado con algo de lo consagrado al exterminio. Lo han robado y lo han escondido metiéndolo entre su ajuar. Entonces los israelitas les dice Dios, no podrán hacer frente a sus enemigos, huirán ante ellos porque se han convertido en objeto de maldición. Yo no estaré ya con ustedes a no ser que hagan desaparecer de en medio de ustedes lo consagrado al exterminio para que así se purifique. Descubrieron y castigaron al culpable. Lea usted todo el capítulo, dice que en el versículo 16 del capítulo 7, que Josué se levantó de madrugada y mandó que Israel se presentara tribu por tribu, quedando señalada mediante sorteo la tribu de Judá. Y allí Dios guiándolo a Josué, sí, hasta que llegó con Acán. Este hombre dijo, dime qué has hecho, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y ríndele alabanza, confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. Entonces tuvo que hablar Acán. Es cierto, yo soy el que ha pecado contra el Señor, etcétera, me robé
200 ciclos de plata y un manto precioso y un lingote de oro. Me gustaron y me quedé con ellos. Están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, o sea, en medio de su casa. ¿Qué cree que hizo Josué? Envió emisarios, ¿verdad? Que fueron corriendo hasta la tienda y gente inocente pagó por eso, su familia. Tuvieron que ser apedreados, etcétera. ¿Por qué? Porque tuvieron que arrancar esa maldición de en medio del pueblo. Y esto mucha gente no lo comprende porque no tiene al Espíritu Santo, pero Dios es justo y pues su justicia es que el pecado sea castigado. En esos tiempos todavía la gracia no estaba presente, como usted y yo tenemos la gracia de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Este hombre Acán arrastró a su familia, sus posesiones y sus bienes fueron destruidos para poder quitar esa maldición que él había acarreado por su desobediencia. Y usted y yo muchas veces, muchísimas veces perdemos batallas en esos problemas que decimos no tienen solución, si la tienen. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo por qué no se ha resuelto. No a mi manera, sino la que Dios quiera que se resuelva. Porque usted y yo le estamos abriendo la puerta a Satanás con algún pecado que tenemos oculto, como tenía oculto Acán, esos lingotes de oro, ese manto precioso, esa plata. La tenía bien escondida bajo tierra en medio de su tienda, que era su casa. Usted y yo muchas veces tenemos cosas muy profundas, arraigadas en nuestro corazón, ¿sí? Que impiden que un Dios que es justo, santo y perfecto nos derrame de sus bendiciones y nos preste sus armas espirituales poderosas en Él para la destrucción de fortalezas, para que usted y yo las usemos precisamente porque estamos guardando esos pecados en nuestro corazón. Eso es ahora. A veces tenemos cosas tan ocultas. Yo me quedo sorprendida, créalo, créalo. Me quedo sorprendida con el poder incomparable de Dios. Cuando a mí me toca tener consejería con alguna mujer, porque es lo que yo ministro ya de una manera más íntima, mujeres, platico con mucha mujer de los grupos donde el Señor me ha puesto como líder. Hay mujeres que ya conocen de la palabra de Dios, no por un año, ni por un mes, ni por un día, por años, 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 años. Y todavía siguen guardando muy en lo profundo pecados que tienen que ser confesados. ¿Por qué? Porque Dios ya los está viendo. Desde antes que usted y yo naciéramos, Él ya sabía todo y lo sigue sabiendo. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Que a Dios no le gusta que usted y yo luego tratemos de engañar, porque esa es una burla. Entonces hay pecados muy fuertes que tienen que ser confesados. Fíjese, para que usted cierre la puerta espiritual en su vida y dé la oportunidad a Dios con su santidad y su perfección y su bondad y su amor para que Él se acerque y usted sea una persona responsable delante de Él y le diga, he pecado contra ti, Señor, he pecado. Mujeres casadas que han guardado en la profundidad de su corazón engaños hacia su marido. No, no estoy bromeando, no estoy cotorreando como luego dicen, es verdad. Estamos hablando de cosas muy, pero muy fuertes que muchas veces usted y yo guardamos. Cosas que hicimos a lo mejor en un pasado que no fueron agradables ante los ojos de Dios, que nos metimos en actos de perversión sexual, actos
de pecado, de maldad, etcétera, qué sé yo. Todos tenemos una historia que contar, buena o mala, y más bien mala, ¿verdad? No le dé oportunidad al enemigo, no, porque cuando una persona está atravesando momentos difíciles, siempre su mente va a querer darse por vencida. Satanás lo sabe que si puede vencernos en nuestra mente, claro que podrá derrotarnos en lo que hacemos. Por eso es bien importante que nuestra mente esté llena de la palabra y que encontremos en Dios todo lo que es su fuerza, su sabiduría y su gracia para vencer en esas batallas. En Gálatas 8, yo le voy a decir, Gálatas capítulo 6, 8 y 9. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. El Espíritu Santo nos va a seguir exhortando a que usted y yo no nos rindamos en nuestra mente. Pero si nos aferramos a Dios, Él nos dará las fuerzas para seguir avanzando hacia la victoria, ¿verdad? Jesucristo nunca se quejó mientras anduvo en este mundo, no se deprimió, no pensó ni habló jamás cosas negativas. No se confundió tratando de imaginarse por qué tenía que suceder eso. No, y pasó todas las pruebas exitoso Jesús. Y usted podrá decir, ¿cómo no? Pues Jesús es Dios mismo. Sí, claro, pero cuando estuvo en este mundo fue 100% hombre y 100% Dios. En medio de su prueba y tentación, nuestro Señor Jesucristo no vagó por el desierto 40 días y noches comentando, híjole, se me acerca una prueba durísima. No, Él sacó fuerzas de su Padre Celestial y salió victorioso. ¿A qué tentación me refiero antes de empezar con su ministerio? Jesús fue tentado por el mismo Satanás cuando él estaba ayunando. Puede usted leer Lucas 4, versículos 1 al 13. Allí Satanás abiertamente lo retó. ¿Y qué cree que lo retó con la misma palabra de Dios? Ese es cierto, ¿eh? Vamos a ver Lucas 4, 1 al 13. No lo vamos a leer, nada más le voy a enseñar algunos de los comentarios de Satanás que él incitaba, según él, a Jesús para que cayera. No, ¿cuándo? Olvídese. Él tuvo que salir, tuvo que despedirse de allí, pues prácticamente huyendo, ¿verdad? Estamos en Lucas 4. Déjeme que se ponga, ya está. Dice, Jesús en el capítulo 4, versículo 1 de Lucas, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. ¿Y qué cree? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estaba citándole de Deuteronomio del Antiguo Testamento. Otra vez el diablo, dice, lo llevó al alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo el poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo el enemigo, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo hablándole de Deuteronomio,
Esto está escrito. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, o sea, Satanás conoce la Biblia. Le recitó parte del Salmo 91. Ujú. Le dijo: pues escrito está, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón. Le leyó de Isaías y luego le contesta con el Salmo 91. A sus ángeles mandará para que te cuiden. Satanás le dijo, aquí está. Satanás fue el que le dijo, ¿verdad? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y él en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa es parte del Salmo 91, lo que le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y empezó a hablar Jesús de de la palabra, de todo lo que estaba escrito, como lo que le acabo yo de dar lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, hablando de partes del profeta Isaías, hablando del Nuevo Testamento, donde Jesús confirma su autoridad como hijo del Dios Altísimo. Así que tenemos que estar siempre muy listos y listas. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, siempre clamando al Espíritu Santo. Imagínense si nosotros tuviéramos que andar viajando, llevando la palabra y todo, y siempre nos anduviéramos quejando, pues no, ¿verdad? No, no, ¿dónde estaría la victoria? Jesús anduvo todo Israel con sus discípulos hablando de lo duro que es todo. No, él hablaba de las buenas nuevas del reino. Él nunca se quejó. ¿Por qué? Porque Jesús, él venía a cumplir con un propósito. Fue un hombre responsable. A él lo corrían, lo rechazaban, lo querían matar, le hicieron muchísimas cosas y vivió en un tiempo muy difícil donde el pueblo de Israel estaba bajo dominio de los romanos. Pues, ¿quiénes fueron los que crucificaron, físicamente a Jesús? Los romanos, por órdenes o por deseos de los religiosos judíos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nunca se anduvo quejando como el pueblo de Israel, al contrario, él asumió su responsabilidad porque Dios a eso lo mandó a nacer en este mundo. ¿Para qué? Para que pudiera llevar a cabo el plan redentor para usted y para mí. Él en ningún momento se quejó, ¿verdad? Tú y yo te debemos de clamar al Espíritu Santo a que nos dé la mente de Cristo y podamos lidiar con las cosas del mismo modo que Él lo hizo. Ay, no con pensamientos de derrota, sino con una actitud dispuesta a permitir que Dios obre en nuestros corazones para cumplir su perfecta voluntad. Usted puede leer Primera de Pedro 4 del 1 al 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente con Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Hay sufrimientos, perdóneme, pero hay sufrimientos en la carne que tendremos que soportar a fin de hacer la voluntad de Dios. La carne no siempre se siente cómoda, al estar pasando por diferentes procesos de Dios para madurar en la fe. Pero saber que al pasar con estos propósitos o con estos procesos seremos perfeccionados y moldeados a la imagen de Cristo, yo creo que eso nos debe motivar a continuar con nuestra carrera de la fe. Aunque permanecer en la voluntad de Dios incomode mucho nuestra carne.
vivir fuera de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Nos volverá personas infelices. El que usted y yo pensamos, o pensemos, mejor dicho, de la manera correcta, nos arma, nos da armas para la batalla. Entrar en batalla pensando equivocadamente es como ir a la línea del frente de una guerra sin ninguna arma. Con los puros dedos, con las puras manos, no. Si hacemos eso, claro que no duraremos mucho, ¿verdad? No es padecer lo que glorifica a Dios, sino una actitud devota en el sufrimiento, lo que le complace y le dé gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por nosotros. Él es nuestro ejemplo. Hay que seguir sus pasos, ¿verdad? Él nunca pecó, jamás engañó a nadie. Él nunca respondió cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando él sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, el Padre, que siempre juzga. Dios siempre juzga con justicia. Jesús sufrió gloriosamente, en silencio, sin quejarse, confiando en Dios, sin importarle el aspecto de las cosas. Permaneció imperturbable ante toda situación. No respondió con paciencia cuando las cosas eran fáciles e impaciente, cuando eran duras o injustas. Jesús debe ser nuestro claro ejemplo y vino a mostrarnos cómo vivir en medio de un mundo corrupto, de un mundo que nos da puro sufrimiento, en un mundo malvado, en un mundo cruel. Y nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo a todos los demás. ¿De qué manera? Siendo testimonio de su obra en nuestras vidas. Si tú y yo seguimos siempre con esa actitud, decía yo que la responsabilidad empieza con el carácter. Si tú y yo seguimos con ese carácter de, ay, pues me está pasando esto, ya no puedo, y que yo tanto que sufro en la vida, y que a mí me abandonaron, y que esto, y que aquello. No, por favor. ¿Tú crees que tú y yo sufrimos más que Jesús? Él no debía nada. Nosotros sí. Él no. En Filipenses 2, 14 al 15 dice, hagan todo sin quejarse. Nueva versión internacional. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente malvada, perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Eso nos dejó bien claro el apóstol Pablo. Fuimos llamados usted y yo a seguir el ejemplo de Jesús, viviendo vidas llenas de su Espíritu Santo, porque no estamos corriendo esta carrera de la fe en vano. Por lo tanto, echemos mano de la gracia de Dios y corramos con perseverancia esta carrera hasta llegar a la meta donde disfrutaremos una gloriosa eternidad con Jesús. Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que está viendo esta clase. Revélate, oh Dios Todopoderoso. Enséñanos, Padre, la manera correcta de cómo cumplir con tus preceptos, con tu ley, con tus mandamientos, porque tú lo que quieres son puras cosas buenas para nosotros. Permítenos, Espíritu Santo, con tus fuerzas, las fuerzas que tú nos das, que no nos estemos quejando, Señor, que no estemos continuamente victimizándonos, sino que nos hagamos responsables, Padre, de nuestra propia vida delante de ti, quitando esta mentalidad desértica, Señor, y diciéndote, Padre, pues a lo mejor sí me tocó vivir cosas muy extremas, pero tú también las viviste, Padre, y más fuertes porque tú no debías nada. Gracias, Jesucristo, porque nos dejas el claro ejemplo de tu obediencia, de tu amor, de tu perfección, de tu bondad, de cómo cumpliste con responsabilidad el ministerio que te fue otorgado. Aún siendo Dios, viviste la vida como hombre en esta tierra.
Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Espíritu Santo, te amamos. Pedimos sabiduría, pedimos bendiciones de lo alto y sobre todo la dirección correcta para poder hacer lo propio, lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús y protégenos, Padre, de toda acechanza del diablo, de todo ataque maligno. Guárdanos en el hueco de tu mano. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en esta clase tan interesante y espero que usted pueda buscar en sus sagradas escrituras, en su Biblia, las referencias que yo le estuve dando para que siga usted en ese caminar de en esa búsqueda, en ese caminar de búsqueda hacia lo eterno que es Dios, ¿verdad? Vamos todos en esa carrera, como dijo el apóstol Pablo, porque queremos estar un día con el Señor. Queremos ser parte de su pueblo, queremos estar un día cuando usted y yo cerremos nuestros ojos por última vez en este mundo y que nos despertemos ante la presencia misma del Rey, que le digamos, he peleado, Señor, la buena batalla, y aquí estoy. Gracias por haber quitado mi mente desértica, Señor, por haberme dado una mentalidad diferente, llena de sueños, llena de tanta sabiduría, sobre todo para ser una persona responsable delante de ti, dándome esa sabiduría para no quitar las responsabilidades de quienes tengan que cumplir también con sus propias responsabilidades. El Señor te bendiga grandemente y comparte esta clase. Dios te bendice.